Cuando las estrellas decoran el cielo, un joven en una supermoto se detiene en un pub en medio de la ciudad, entra para encontrarse con amigos en su mesa VIP. ¿Quieres sentarte con nosotros?, le preguntan antes de llegar a su destino. Desafortunadamente ya tengo mesa, responde Payu, rechazando de inmediato la invitación para seguir su camino. Cuando llegó a su mesa, su gemelo le dice que es malo incluso si tiene novio. Payu entonces le contesta que si ya no sabe, no lo invite a estos lugares. Saifa se defiende diciendo que no fue él quien lo invitó, sino su mejor amigo Oat, quien en realidad no es tan cercano de Payu como lo es de Saifa. Aún así Payu los saluda a él y a su novio, a quien observa detenidamente, hasta que Oat le pide que se detenga, haciendo que su novio Chin diga que sus celos no tienen sentido y mejor le pregunta a Payu por su novio, ya que no vino con él. Payu de inmediato contesta que hay muchos chicos malos, por eso no lo trajo. Chin le dice que si lo dice por él, además de que la razón de reunirse fue para conocer a su novio, ya que tenían tiempo sin verse. Saifa aprovecha para decirles que ya que ellos no asisten a las carreras, muchos preguntan por Oat, quien era un competidor muy fuerte. Esto fue para infligir culpa en su amigo Oat y luego Payu le ayuda diciendo que deben beber mucho como disculpa. La razón de no traer a Ryan con él es por Chin, ya que es del tipo bromista y sabe que aprovecharía si está Ryan. Mejor decide ir al baño, pero olvida su celular, y esto lo ve Chin, y le dice a Saifa porque sabe que aceptaría llamar al novio de Payu. Oat le dice que no lo haga, pero Chin le alega que no quería conocer él también al chico que hizo que Payu tuviera una relación seria. Después de escucharlos, Saifa optó por el marcarle a Ryan. Una hora más tarde sucedió lo más divertido. Tan pronto como Ryan entró fue casi arrastrado a sentarse con las chicas de la primera fila. Estaba tan rojo que Payu tuvo que traerlo de vuelta. Ryan quiso excusarse con que fue la chica quien lo jaló, pero Payu le dice que como permitió que lo hicieran, Ryan le dice que fue porque ellas dan miedo. Payu le pregunta cómo les tiene miedos y cuando él lo regaña le discute. Tan pronto como llegó Ryan y Payu a la mesa de inmediato, Chin se rió a carcajadas porque desde que conoce a Payu nunca lo había visto con esa cara tan feroz. No feroz, celoso. Saben que alguien como Payu es muy poco conversador a comparación de su hermano, por eso verlo así es algo muy divertido y también los hace ver cuánto le importa a su novio y que su relación es muy seria. En cuanto Ryan ve a dos personas desconocidas, se acerca a Payu como diciéndole que debe presentarlos. A este lo hace diciéndole los nombres de Oat y Chin. Al ver eso, Saifa, para molestar a su hermano, le pide que también lo presente. Lo que quería era que Ryan diga su nombre con un título divertido como el de Maestro Saifa. Eso hizo reír a Ryan. Al principio, cuando Saifa le marcó diciéndole que Payu estaba borracho, se sorprendió y se preocupó, por eso de inmediato vino al bar. Pero no eran más que mentiras porque Payu no está borracho. Al ver a nuevas personas cercanas a Payu, eso le hizo tener interés. De repente le acercan una bebida y ve que es Chin quien se la da. Ryan lo acepta, pero antes de que el vaso llegue a sus labios, Payu lo detiene y se lo quita. Aunque Ryan le diga que es suyo, Payu no lo deja beber porque tiene que conducir, pero Ryan le dice que él se llevará su moto. Todos sonríen al escuchar, porque se están divirtiendo con lo que ven. Payu le pregunta que no se trajo su auto. Ryan le responde que no, que vino en taxi porque Saifa le dijo que no trajera su auto. Payu de inmediato le reclama a su hermano, pero este y Chin chocan sus manos de forma divertida. Por eso Payu mira a su amigo, pero este le dice que es su karma porque se lo hizo a él cuando empezó a salir con Chin. Payu no puede creer que esté pasando por esto, y más porque su novio estaba emocionado por beber, sin saber qué es lo que los otros querían, y después de varias horas Payu terminó muy borracho. ¿Cómo no hacerlo si cada vez que Chin le ofrecía una bebida fuerte a Ryan él la bebía? Por eso terminaron llevándolo al taxi entre Oat y Ryan. Aunque Ryan pensó que Saifa lo acompañaría, este dijo que iría con su pareja, dejando a Ryan solo con Payu. En el taxi, Ryan cuidaba de Payu para que éste no vomitara, y al ver a Payu recargado en su hombro quiso hacer que se acueste en su regazo, pero Payu empezó a decir que tenía calor y a querer quitarse la camisa. Rápidamente Ryan lo detuvo porque aún no están en su casa, pero en eso Payu lo tomó de la barbilla, haciendo que sus caras se acerquen. Por un momento Ryan se preocupó de besar a Payu porque están en el taxi, pero al ver los ojos de Payu no se resistió y casi se besan si no fuera porque Payu dijo que quería vomitar.
Se fue la escena romántica que creía Ryan. Después de esto lo ayudó a bajar para vomitar. Ya al llegar a su casa, Ryan tuvo que cargar casi por completo al más grande hasta llevarlo a la cama para poder cambiarlo y limpiarlo para que duerma. Pero mientras fue por el agua y la toalla para usarla, Payu ya se había quitado la ropa. Esto desmotivó a Ryan porque él quería desvestirlo, ya que siempre es Payu quien lo desviste a él. Ryan sonríe porque es la primera vez que ve a Payu comportándose así. Normalmente es alguien tan genial. Por eso Ryan se divierte viendo sus caras a las reacciones y preguntas que le hace, ya que Payu toca mucho su cara. Al verlo casi desnudo, le dio una idea y empezó a tocar su cara, sus músculos lentamente hasta bajar a su boxer, hasta que escuchó que Payu le hablaba. Ryan le pregunta si está despierto mientras ve su mirada fija en él. Pensó que lo regañaría, pero en su lugar vio una sonrisa como si le estuviera rogando. Así repitió su nombre varias veces de forma cariñosa, desde decirle mi Ryan, haciendo que el chico sienta que va a morir de un ataque al corazón y lo diga. De inmediato, Payu le dice que no lo dejará ir a ningún lado, que tiene que estar con él. Después de decir eso, entierra su cara en el cuello de Ryan. Mientras frota su nariz en él, dice que su Ryan es muy suave. Ryan siente que va a morir, pero quiere guardar esto en un vídeo, pero Payu no lo deja tomarlo para grabarlo. Parece un koala unido a su cuerpo, porque cuando quiere hacer un pequeño movimiento más lo abraza. Por eso desiste a la idea del vídeo y mejor aprecia ver a Payu comportándose de forma suplicante con él. Pero al mismo tiempo piensa en instalar una cámara la próxima vez que Payu se emborrache. Llega un nuevo día y Ryan se despierta primero, va a darse un baño, ya que la noche anterior Payu no lo dejó ni desvestirse porque estuvo todo el tiempo abrazándolo. Pero antes de ir al baño baja a la cocina a beber agua. Cuando lo está haciendo escucha que le dicen que está sediento. Ryan por un momento pensó que sería Saifa, pero recordó que él no llegó a dormir. Entonces voltea a ver a la persona y ve que es una mujer que ha visto en fotos, y no es nadie más que la madre de Payu.